lado tenemos presión social y monitoreo entre pares. Entonces ambas cosas de alguna forma se contraponen y finalmente el efecto de introducir un pago por equipo de todas maneras podría ser beneficioso a la empresa relativa a tener solamente un salario fijo. Podría ser o podría ser que no, ¿ya? Entonces toda esta cuestión al final es un tema empírico. En algunos contextos puede ser bien, en otros contextos no, pero la teoría no te da mucha luz al respecto de que finalmente el free riding va a ser importante relativo a los otros mecanismos que se contraponen y de alguna forma tratan de combatir este free riding. Entonces todo esto indica que al final es un tema empírico que hay que resolverlo. O sea, el primer estudio que originalmente era el control de lectura de hoy día, en el estudio de Fiel y otros coautores, entre paréntesis, el primer autor estuvo acá en la Universidad del Seminario hace algunos meses atrás. Y lo que hacen es lo siguiente. Toman una cadena es como un retail de bakery shops. Acá en Chile le decimos panadería, pero ustedes saben que una panadería es más que no solamente hace pan, realmente hacen estos pais de limón y cosas así bien ricas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa venden en la panadería? ¿Ah? ¿Qué cosa? Pastelería, ¿cierto? Algo así, nunca estaban bueno, sí estaba, pero nunca he visitado un bakery shop en Alemania, y esto en Alemania. Entonces toman una cadena de bakery shops, no me acuerdo cuánto era, eran 193 locales, ¿ya? 50% de ellos se le asigna. Dime. Este es el paper que dijo que no sí, le da. Sí. Ni para la prueba, ni para el examen. No. Solamente prestar atención a lo que les voy a decir ahora. 50% y tratar de entender de qué se trató el experimento, creo que lo voy a explicar ahora de todas maneras. ¿De qué se trató el experimento? Tomaron a todo el conjunto de panadería. 50% de ellos fue asignado a un tratamiento que consistía en un pago por bono, en bono por equipo. ¿Qué consistía ese tratamiento? Había una meta de ventas, ¿ya? Si se cumple esa meta, a todos los trabajadores de un local en particular se les pagaba un bono. Entonces un bono por equipo, ya no es un bono que esté en función de la venta individual de cada trabajador en cada local, sino mira las ventas del bakery shop en particular. Si la venta supera un umbral, entonces se le paga a todos los trabajadores, se le paga un bono. Hubo otro grupo seleccionado aleatoriamente de locales que no tuvieron afecto a este tratamiento, y esos son el grupo control, ¿ya? Y generalmente en este grupo control los trabajadores ganan un salario fijo. Entonces vamos a pensar ¿qué es lo que hay que identificar el tratamiento? Hay que identificar el efecto de introducir un pago variable por equipo sobre un montón de variables que ellos miden, en particular ventas. De cómo era el incentivo. Tienen acá las ventas relativas a una meta, y la meta me parece que dependía de cuánto vendiste el año pasado, ¿ya? Pero eso no me quiero meter mucho en eso, pero imagínense que hay una meta, ¿ya? Y acá tienen el bono que se puede ganar cada trabajador. Entonces, si el equipo no pasa la meta, el bono es cero, obviamente no ganan nada. Y en la medida que supera en cierto umbral la meta, entonces el nivel de bono iba creciendo. Y como máximo pueden ganar 300 euros si es que las ventas fueron muy buenas. 300 euros mensuales por trabajador, ¿ya? Bueno, este tipo de esquema es muy común en distintas industrias, ¿ya? Es muy común. Conozco casos en la empresa que proveen seguro, en la empresa financiera. Es muy común, por ejemplo,
que distintas áreas se organizan en equipo, y hay un equipo, por ejemplo, que, no sé, por la mesa de dinero, que invierte, no sé, en renta fija o renta variable, ¿ya? Y es muy común que se le otorga bonos por grupo, ¿ya? Eso es muy común. Entonces, bueno, la pregunta que queremos ver era, bueno, ¿qué efecto tiene eso? O sea, ¿sirve o no? Y para eso este experimento, entonces fíjense, en primer lugar, que el experimento fue bien diseñado, en el sentido que cuando se seleccionaron aleatoriamente los locales del grupo de tratamiento y del grupo control, antes del experimento, antes de entrar al experimento, en muchas características eran básicamente iguales. Entonces, por ejemplo, acá tienen el nivel de ventas, las dos primeras filas, el nivel de ventas, antes de entrar al experimento, y básicamente no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces estamos hablando de panadería, de locales que son iguales, ¿ya? En promedio. Luego del experimento, la evidencia nos muestra, que nos muestran los autores es que efectivamente hubo un aumento en las ventas de aquellos locales que fueron incentivados a través de este programa de bono por equipo. O sea, y acá pueden ver en un par de indicadores las ventas y las ventas del logaritmo, ¿ya? No olvídense, pero son ventas. Y sí hay diferencias significativas, y el efecto es más o menos 3%. Acá les muestro un efecto, pero el paper muestra distintos tipos de especificaciones y otras regresiones, y al final el efecto que tiene sobre las ventas de introducir un pago por equipo es de 3%. Es decir, las ventas solamente por introducir este pago bono por equipo aumentan un 3%. Entonces sí hubieron efectos positivos significativos. No hubieron efectos sobre la cantidad de personas que van al local, ¿ya? Sino más bien el efecto viene dado porque, dada la cantidad de gente que ya viene al local, hubo mayor esfuerzo ahí en tratar de venderle más producto a las personas, o tratar de concretar cierta venta. Entonces por ahí vino el efecto. Entonces lo que nos muestra esta evidencia es que sí hubo efecto en producción y en venta. Lo que no muestra es qué es lo que hubiera pasado si es que en lugar de establecer un bono por equipo, hubiera establecido un bono individual, a la producción individual. Porque finalmente esto dice, bueno, la producción aumentó, pero eso no quiere decir que no haya y que no exista free riding dentro de los equipos de cada local. Obviamente a lo mejor hubieron 2 o 3 personas que realmente hicieron la pega y los otros en realidad no se aprovecharon de eso y nada, no hicieron nada, ¿cierto? Y al respecto, para tratar de responder esta pregunta, podemos ver y más bien recordar el estudio y esto ya lo leyeron, el experimento de Muralidharan en India, y les recuerdo cómo era el experimento. La idea era, tengo un conjunto de colegios, ¿ya? A un grupo de colegios seleccionado de manera aleatoria, les digo, mira, voy a pagarte extra a los profesores, estamos hablando acá, si es que tus estudiantes mejoran su rendimiento escolar, su rendimiento en distintas pruebas de matemática, lenguaje. Y acá habían 2 tipos de tratamiento. Un tratamiento era un bono individual, que decía, mira, tú por ejemplo eres profesora de este curso, si tus estudiantes mejoran, entonces yo te pago, eso es pago por desempeño. Y el otro tratamiento era, mira, ustedes son los profesores de este colegio, si los estudiantes de este colegio mejoran, yo les pago a todos ustedes, ¿ya? Pero ese pago se divide en N, en la cantidad de profes que se den ustedes. Entonces, tenemos un pago pago individual y pago por equipo. Y estos fueron los resultados. Esta es una de las tablas que ya vimos en algún minuto. El resultado indica que el efecto entonces, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta como el efecto de introducir un pago individual relativo a un pago fijo, ¿ya? Sobre el rendimiento escolar de los niños en distintas medidas, ¿ya? En matemática, lenguaje y en distintos tiempos. En matemática, lenguaje, en el primer año y en el segundo año, ¿ya?
Entonces, la primera fila muestra el efecto de pago individual. En general los efectos son positivos y significativos. Y estos números tomen ustedes como si fueran puntajes SIMS, ¿ya? O puntajes PSU. Pero que sean trampas, No, esto no, lo que no hacían trampa, o al menos lo sabemos, pero todo el punto del paper es que no sabemos, pero finalmente, de todas maneras, los estudiantes sí mejoraron su rendimiento escolar. ¿Ya? De nuevo, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta como el efecto de introducir un pago individual relativo a tener un pago fijo de los profesores. ¿Ya? O sea, hay evidencia efectivamente que los profesores hicieron algo para mejorar el rendimiento escolar de los niños. Ahora, si los comparamos con la segunda fila representa el efecto de introducir un pago por equipo, un pago por colegio. Y lo que podemos ver acá es que hubieron efectos positivos significativos de todas maneras, ¿ya? Pero en general se ve que estos efectos son menores, y por ejemplo acá súper claro, ¿cierto? Los efectos son menores a el correspondiente efecto del pago individual. Entonces ahí responde un poco la pregunta, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de pago por equipo te pago de manera individual? Y el experimento muestra que funciona mejor obviamente el pago individual. ¿Ya? No sabemos qué es lo que ocurre dentro de los colegios, pero la teoría nos indica que ¿cómo se explica eso? Se explica porque a lo mejor el pago grupal tiene el tema del free riding, porque los incentivos individuales son mucho más bajos cuando tienes que dividir la producción por N. Y acá, por ejemplo, ¿cierto? El efecto es menor, el efecto del pago por equipo relativo al efecto pago individual es menor, acá es claramente menor. Entonces, varias cosas de esa evidencia. Uno, el pago por equipo funciona relativo a un pago fijo, ¿ya? Pero igual podría haber un componente de free riding. No es tan efectivo como el pago individual. Y bueno, esas son mis conclusiones en general, ¿ya? El punto es que muchas veces es difícil encontrar una medida o muy difícil medir la contribución individual de cada trabajador en la producción agregada, o muchas veces imposible. La clase empecé con el ejemplo de que, por ejemplo, tú eres contador, tú eres la que diseñó la página web, tú eres el que está con el cliente, entonces, ¿cómo puedo medir la contribución de cada uno de ustedes en la producción? Es imposible. Entonces tengo varias opciones y ahora dentro de mi set de herramientas, a lo mejor podría medir el desempeño en base a cualquier otra cosa, no sé, encuestas de satisfacción de cliente o algo así. Pero esa medida podría tener efectos de alineamiento y escala, problemas de alineamiento de escala. Otra manera ahora es establecer un pago por equipo, pero ahora sabemos que eso tiene incentivos más o menos débiles. Sin embargo, la evidencia indica que relativo a no tener nada, de todas maneras mejor. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Con eso termino la materia del curso. Llegamos por fin.